Hace casi 50 años, en 1969, en aquel momento presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció y puso en marcha la conocida como Guerra contra las Drogas, una estrategia de mano dura que tenía como objetivo perseguir y castigar la producción, la distribución y el consumo de sustancias consideradas como drogas prohibidas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Desde entonces, amigos, a pesar de que Washington ha hecho uso de toda su fuerza, esta estrategia de mano dura se ha saldado con un estrepitoso fracaso, tanto dentro como fuera de casa. Fijaos, cada año el gobierno de Estados Unidos gasta decenas de miles de millones de dólares en esta particular guerra sin conseguir prácticamente nada más que encarcelar a cientos de miles de personas y alimentar con ello la cultura de la violencia. The war on drugs has been going on for 60 years. And if I'd had a business that had failed for 60 years, I would have closed it down 59 years ago. Las cifras del gobierno federal sobre arrestos por violar las leyes antinarcóticos ponen los pelos de punta. Get down! Get down! Police, that's one! We fight for the souls. Fijaos, cada año las autoridades de Estados Unidos detienen a más de 1 millón de personas. 1 millón de personas por quebrantar las leyes antidroga. Es decir, dicho de otra forma, en 10 años Estados Unidos detiene por delitos relacionados con las drogas a tanta gente como toda la población de Bolivia o Cuba, que se dice pronto. Desde 1989, atentos porque el dato es realmente sorprendente, en Estados Unidos han sido encarceladas más personas por este tipo de delitos que por todos los demás crímenes violentos juntos. Our most serious problem today is cocaine, and in particular crack. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs, everyone who sells drugs, and everyone who looks the other way. De hecho, esto es precisamente lo que ha provocado que este país tenga, ojo, la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, 4 o 5 veces mayor que la de países como Francia o Alemania, y más alta incluso que la de países totalitarios como China. De locos. Por supuesto, como os podéis imaginar, las cárceles de Estados Unidos no son precisamente el mejor sitio del mundo para rehabilitarse. De hecho, la experiencia norteamericana parece decir todo lo contrario. Las cárceles estadounidenses son la mejor academia para aprender a delinquir. Pero puede que estéis pensando, vale, Enrique, puede que sea una estrategia dura, pero tal vez esté cumpliendo su propósito, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. Más allá de abarrotar las cárceles, gastar cientos de miles de millones y condenar la vida de muchísimos jóvenes que tienen muy difícil reincorporarse a la vida normal tras pagar muy caro sus errores, esta guerra contra las drogas ha conseguido muy poco, prácticamente nada. De hecho, a pesar de tantos esfuerzos, Estados Unidos sigue teniendo una de las mayores tasas de consumo de drogas de todo el mundo. Hoy esta tasa es incluso mayor que en los años 80. We lost more than 175 Americans to overdoses every day, and millions more are struggling with addiction. Y respecto a sus resultados fuera de Estados Unidos, ¿qué os voy a contar? Los que nos estáis viendo desde Latinoamérica, estoy seguro lo sabéis muy bien. Porque, amigos, una cosa sí ha conseguido esta guerra contra las drogas: hacer de oro a muchos narcotraficantes. Tal cual como lo escucháis. Toda esta estrategia de prohibición y mano dura contra las drogas ha hecho que este negocio sea extremadamente lucrativo, casi una mina de oro, que claro, ha enriquecido a narcos, pandillas y cárteles al tiempo que ha sembrado la violencia por toda América Latina. El cártel de la cocaína no comienza en Medellín, Colombia. Comienza en las calles de Nueva York, Miami, Los Ángeles y en cada una de las ciudades estadounidenses donde se vende y compra crack. Nancy Reagan. The drug dealers need to know that we want them out of our schools, neighborhoods, and our lives. And the only way to do that is to take the customers away from the product. Say no to drugs and say yes to life. Pero un momento, amigos, porque tras tantos fracasos, hoy una nueva estrategia está en marcha en Estados Unidos y de momento sus resultados parecen prometedores. ¿Habéis oído hablar de la industria de la marihuana? Pues atentos. With these scissors,
I dub thee free. El gran cambio. El pasado 1 de enero de 2018, California se convirtió en el 8º territorio de Estados Unidos en legalizar la producción, la distribución y el consumo de marihuana para uso recreativo. El uso médico ya lo habían aprobado en 1996. Además de California, Alaska, Colorado, Massachusetts, Maine, Washington y Nevada, son los otros estados donde, junto a la capital, Washington DC, el uso recreativo de la marihuana es perfectamente legal. Por su parte, el estado de Vermont acaba de anunciar que a partir del 1 de julio la posesión y el consumo también serán legales. Ojo, porque hablamos de un cambio muy pero que muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que la legislación federal, como luego veremos, lo sigue considerando una actividad prohibida. Pues bien, el pasado año esta nueva industria movió legalmente casi 7.000 millones de dólares, una cifra que se espera suba con fuerza en los próximos años, sobre todo porque tan solo el mercado de California se estima en más de 5.000 millones. Hablamos, amigos, de toda una industria que ya está generando muchísimos empleos y que también está pagando muchos impuestos. Y ojo, no solo nos referimos a la venta de marihuana para consumo directo, también están surgiendo un montón de nuevos negocios que aprovechan este ingrediente para producir todo tipo de cosas. Nosotros vendemos dulces, galletas, caramelos, tenemos cientos de productos. Es un negocio de muchísimos dólares y el Estado se queda con el 25% de cada dólar que facturamos. Eric Kinney, dueño de Zen West Hollywood. Como es fácil de entender, los estados que han legalizado esta industria la han considerado un tanto especial, así que han fijado importantes regulaciones e impuestos. Y las ciudades y los condados han hecho básicamente lo mismo. La regulación establece quién puede vender, cómo y dónde puede hacerlo o cuánto tiene que pagar por ello. Es como cualquier otra industria fuertemente regulada. Mira la industria farmacéutica o la industria del licor. Son industrias fuertemente reguladas y la industria del cannabis no es diferente. Cara Martinson, directora para Asuntos Federales de la Asociación de Condados del Estado de California. Y no es algo precisamente barato. En algunas ciudades de California, por ejemplo, la suma de todos los impuestos puede llegar a suponer cerca del 40% de la facturación de estas nuevas empresas. Un 40%, que se dice pronto. Por su parte, en Colorado, el primer estado que legalizó la venta y el consumo de marihuana para uso recreativo, la industria factura cada año cerca de 1.000 millones de dólares y los ingresos en impuestos para el estado superan los 200 millones. Entre los 8 estados donde la marihuana recreacional es legal, Washington tiene la tasa de impuestos más alta, alrededor del 50%. Colorado y Nevada siguen con tasas del 36%. Oregón tiene una tasa de impuestos del 20% y Alaska tiene una tasa de hasta un 20%. Aaron Smith, reportero de la CNN. Sin embargo, amigos, esperad un momento porque aquí no termina todo. Digamos que hay un problema bastante serio. Como os he dicho antes, la ley federal de Estados Unidos sigue considerando que esto es una actividad prohibida, lo que hace que este tipo de negocios tengan, por ejemplo, muy difícil, por no decir imposible, obtener créditos de entidades financieras. Claro, un banco que financiase a estas empresas podría llegar a ser acusado incluso de colaborar con el narcotráfico. Y no solo eso. Veréis, hasta ahora estaba en vigor una política puesta en marcha por la administración Obama, que digamos hacía que el Departamento de Justicia le pidiera a los fiscales federales que no presentaran cargos cuando la producción, venta y consumo de droga fuese legal conforme a las leyes de los estados. Pues bien, esta política, conocida como el Memorandum Cole, ha sido suspendida por Jeff Sessions, el fiscal general nombrado por Donald Trump. This drug is dangerous, you cannot play with it, it's not funny, it's not something to laugh about, and trying to send that message with clarity that good people don't smoke marijuana.
Este fiscal, amigos, ha anunciado que quiere perseguir los negocios de marihuana, algo que, por cierto, Trump prometió en campaña que no iba a hacer. But I think in terms of marijuana, and legalization, I think that should be a state issue, state by state. Así que ahora toda esta nueva industria se encuentra, ¿cómo decirlo?, sumergida en un mar de mucha incertidumbre. ¿Cumplirá el fiscal general sus deseos? ¿Atacará la administración Trump a la industria de la marihuana? Estas son las preguntas que están sobre la mesa y que solo el futuro nos podrá responder. De momento, amigos, lo que sí podemos hacer es fijarnos en por qué ese cambio de planteamiento podría ser un grave error. Cambio de clave. Han pasado ya unos cuantos años desde que en 2014 Colorado se convirtió en el primer estado en legalizar el uso recreativo de la marihuana. Como hemos visto en este vídeo, se han sumado unos cuantos estados más desde entonces, así que ya podemos analizar qué ha ocurrido, qué consecuencias ha tenido esta nueva política. Veréis, en aquel momento los críticos con la legalización dijeron que los riesgos de permitir el consumo recreativo del cannabis eran muy altos. Por ejemplo, decían que probablemente crecería el consumo entre los menores, crecería la delincuencia o se dispararían los accidentes de tráfico. Pues bien, ahora ya podemos ver qué es lo que ha ocurrido, y lo cierto, amigos, es que los resultados no han tenido nada que ver con esas catastróficas predicciones. Ni se ha incrementado la violencia, ni el consumo entre menores, ni tampoco los accidentes de tráfico. De hecho, si algo ha tenido la legalización han sido consecuencias positivas. Por un lado, ha mejorado la calidad del producto que se vendía en el mercado negro y también ha reducido en estos estados el consumo de algunas sustancias más peligrosas. La legalización de la marihuana para uso recreacional ha dado a los consumidores estadounidenses acceso a la marihuana de alta calidad, con cepas mejoradas genéticamente, cultivadas en invernaderos. Raúl Benítez Manaut, experto en guerra de drogas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ojo, porque esto es muy importante. Hace unos años el Cato Institute publicó un estudio que determinaba, atentos, que 8 de cada 10 muertes producidas por las drogas se debían a la mala calidad del producto. Esto es un problema social, una tragedia. Vamos a ver, el consumo salvo uso medicinal nunca es bueno, eso que quede claro, pero la demanda existe, esa es la realidad, por lo que mejorar la calidad y la seguridad del producto permite reducir el daño causado. Pero aún hay más. La legalización también está reduciendo, como es lógico, el negocio de los cárteles y por tanto el dinero que reciben estos grupos mafiosos. Y además, y este es tal vez el efecto más importante, ha permitido que las detenciones relacionadas con el tráfico de marihuana se hayan, claro, desplomado, lo que ha tenido dos consecuencias muy claras. Por un lado, las fuerzas de seguridad y los tribunales han podido destinar más recursos a combatir crímenes graves. Por otro lado, ha reducido el número de personas encarceladas por delitos como el consumo, que no afectaba a nadie. Tal cual como lo escucháis, podemos decir que en los estados que han apostado por la legalización, la cultura de la violencia, que ojo, es un problema bastante grave en este país, se ha reducido. Y por si no fuese suficiente, encima la legalización hace que esta actividad ahora pague impuestos. Así que amigos, si Estados Unidos quiere reducir sus altísimas tasas de consumo, es probable que la legalización de la marihuana sea una buena, pero que muy buena idea. Por un lado, vierte luz sobre un negocio hasta ahora muy opaco, al tiempo que permite que el producto gane en seguridad y que existan más controles. Además, las autoridades pueden destinar el dinero obtenido por los impuestos de esta industria a realizar campañas de concienciación y campañas sanitarias, algo que por cierto en Portugal dio muy buen resultado, pero de eso hablaremos en otro vídeo. El caso es que tal vez por todo esto las encuestas nos muestran que más del 60% de los estadounidenses son partidarios de la legalización. Al tiempo que cada vez son más los estados que anuncian su intención de legalizar la marihuana, no solo para uso médico sino también para uso recreativo, algo que por cierto empieza a ser ya una tendencia. Fijaos, en 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y consumo de marihuana, aunque eso sí, de una forma muy regulada. Este año, en 2018, todo apunta a que Canadá va a seguir sus pasos, al menos esa es la promesa de su primer ministro, Justin Trudeau. The reason we are choosing to legalize and control marijuana is because the current system
is not protecting our kids. It's right now easier for an underage Canadian, a teenager, to buy a joint than it is for them to get their hands on a bottle of beer. Por cierto, como curiosidad, en las bolsas de Canadá cotizan unas 80 empresas relacionadas con el cannabis. Pues bien, en 2017 se revalorizaron ni más ni menos que un 250%. No está mal, ¿verdad? Una industria nueva está creciendo. Una nueva industria en la que, entre otros, el conocido inversor Peter Thiel, del que ya hemos hablado aquí en VisualPolitik, está apostando fuerte a través de la sociedad canadiense Privateer Holdings, que, por ejemplo, está poniendo en marcha en Portugal la mayor plantación de marihuana de toda Europa. En fin, amigos, así están las cosas. Pero ahora, turno para ti. ¿Eres partidario de la legalización de la marihuana? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a VisualPolitik. Un saludo y hasta la próxima. America's public enemy number